A veces cuando uno está frente a una institución o una regla que es tan general, que tanta gente vive bajo ella, la sigue, la practica, entonces es muy difícil creer que esa es una regla que no hace parte de la estructura de la realidad, sino que puede ser simplemente una invención humana. Por ejemplo, está la de la jornada laboral de 8 horas. ¿Cuántas personas que nosotros conocemos no entienden por trabajo precisamente esa actividad que se hace durante 8 horas al día? Y ustedes, claro, se ponen a pensar de dónde vienen esas 8 horas, y esa es una pregunta que uno no se realiza con frecuencia. De manera que cuando uno se la realiza, por fin, se entera de unas cosas bastante interesantes. Lo primero es que si vemos el trabajo en una perspectiva histórica, desde que la revolución industrial arrasó con el mundo, desde que el trabajo se convirtió en trabajo de fábrica, pues lo que los dueños de esas industrias, los dueños de esas fábricas han querido es exprimir al máximo las horas que sus trabajadores trabajan en aquellas fábricas. Piensen, por ejemplo, que solo hasta el año 1833 en Inglaterra prohibieron que los niños trabajaran más de 12 horas. Voy a volver a decir eso, que los niños trabajaran más de 12 horas en la fábrica, porque los niños, incluso los niños, trabajaban entre 13 y 18 horas al día. Hoy eso nos parece una cosa absurda. En ese momento era la regla general. La jornada laboral de las 8 horas no es algo que corresponde a la biología humana, no es un periodo de tiempo, no es una medida a la que hemos llegado porque hemos sabido que es la mejor manera de usar la energía humana. Nada que ver. La jornada laboral de las 8 horas en realidad es el resultado de luchas políticas. Está el gran movimiento de los sindicalistas de finales del siglo XIX que llevó a que esos horarios tan excesivos, tan abusivos de las fábricas se fueran reduciendo, ¿cierto? Entonces, estaba de un lado el dueño de la fábrica con los incentivos de sacarle el mayor jugo posible a sus trabajadores y los trabajadores, por supuesto, en trabajos absolutamente desgastantes desde el punto de vista físico, buscando reducir ese número de horas. Y salió en el año 1926 nuestro amigo Henry Ford, que no por ninguna razón demasiado noble decidió instaurar la jornada laboral de 8 horas. Henry Ford fue el primero que instauró la jornada laboral de 8 horas. Y digo que no fue por nada noble, porque en realidad en ese momento Ford lo hizo como una manera de diferenciarse de sus competidores. Es decir, si todas las fábricas se trabajan turnos de 10, 12 horas, en mis fábricas el trabajo dura 8 horas. Y así Ford, claro, tenía la capacidad de atraer obreros que querían trabajar en su fábrica y no en la de sus competidores, en la que el trabajo, aunque tal vez igual de desgastante, por lo menos era menos largo donde Ford que en las otras fábricas. Entonces, primero fue Ford con esa especie de estrategia para derribar a la competencia. No estaba pensando en el bienestar de los trabajadores necesariamente, no estaba pensando en la optimización de la biología humana, sino que simplemente en medio de esa tensión política entre el dueño que quiere exprimir todo el jugo y el trabajador que quiere trabajar menos horas, naturalmente, se plantea Ford ahí en la mitad y pone su solución. En la mía se trabaja 8 horas. El problema es que hoy en día seguimos pensando que esa es la regla general del trabajo y ni siquiera la regla general, la ley natural. Creemos que nuestros cuerpos, ¿no? En nuestras mentes están construidas para sacarles 8 horas de trabajo al día. Y la verdad es que eso es más una medida de tiempo, producto de una lucha política, que una medida de tiempo que hayamos pensado desde la ciencia del cuerpo
desde la biología humana y desde la capacidad de concentración y energética que tenemos los seres humanos. Entonces, importante tener en cuenta, la jornada de las 8 horas es otro de estos grandes legados de nuestro mundo industrial, de las organizaciones sociales, de las burocracias, pero no es una regla natural de cómo debemos trabajar los seres humanos. Cambiando ese switch en el que el trabajo no es aquello que ocurre en 8 horas, se abren muchas posibilidades, posibilidades que por supuesto vamos a ver en adelante. Pero por ahora hay que entender, parte del problema con el hecho de que trabajamos mal, parte del error en el diseño, tiene que ver con estas instituciones en las que el trabajo se ha encapsulado en un periodo de tiempo, en 8 horas al día, atendiendo más a las necesidades de una fábrica que a las necesidades de los seres humanos. Más adelante vamos a ver más sobre esto, vamos a ver por qué el trabajo no es acerca de tiempo, sino de energía, pero por ahora recuerden el legado de Henry Ford y cómo las 8 horas, aunque no parecen, son inventadas.